Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es un gusto estar una vez más en la casa de nuestro Dios. 8 de marzo del 2026, estamos sobre la unidad número 1, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, lo que Jesús hablara al comenzar su ministerio. La moralidad cristiana es el tema en este día. Es la segunda lección. Voy a invitarle a que incline su rostro, oramos a nuestro Dios y así continuamos en esta mañana con la orden del servicio. Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos una vez más la oportunidad que nos das de entrar por las puertas de este templo por nuestro propio pie en esta mañana y venir a los atrios tuyos con alegría en esta mañana. Te agradecemos por la libertad que nos otorgas de estar aquí una vez más reunidos con el propósito de alabar y bendecir tu nombre y guardar el día que tú has establecido, Señor. Tu palabra dice que este día tú lo estableciste como tuyo y estamos aquí con el propósito de alabar y bendecir tu nombre y de abordar la verdad de tu palabra. Te pedimos que hagas posible que la presencia de tu Espíritu en esta mañana esté con cada uno de nosotros y nos dé luz en esta mañana a entender lo que la verdad de tu palabra dice. Al estudiar la verdad de tu palabra no es tiempo perdido, Señor. En esta mañana oramos por nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales, que son parte de nuestra iglesia y que no pueden estar aquí. Que sea tu Espíritu con ellos y con todos aquellos que se unen a través de la página para poder hablar en esta mañana lo que la verdad de tu palabra tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por la libertad que nos das de estar aquí reunidos como parte de la Iglesia Universal tuya. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Estamos sobre las lecciones del Sermón del Monte. El carácter y la influencia del cristiano, hablábamos la semana pasada. Hoy hablaremos sobre el tema de la moralidad cristiana. La verdad central dice: los cristianos del reino de Dios se caracterizan por su moralidad cristiana. La verdad central dice así. El versículo clave, Lucas 10:27, dice Jesús: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es la moralidad? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra moralidad? ¿O qué es la moral? La moralidad cristiana o la moralidad es el conjunto de principios, de valores, de códigos de conducta. Es el principio o son los principios que guían la conducta de los seres humanos y diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Una vez más, la palabra moralidad, el diccionario la define como un conjunto de principios, de valores o códigos de conducta, y esos principios guían la conducta de los seres humanos en el tema de nosotros los cristianos y nos llevan a diferenciar lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. En los días en los cuales estamos viviendo, la moral está totalmente alejada de lo que la verdad de la palabra de Dios dice, no generalizando. Hoy en día estamos parados en que la gente en el tema del matrimonio
A lo bueno que Dios estableció, ¿cómo le llaman? Le llaman incorrecto, le llaman malo. Y a lo incorrecto, a lo malo le llaman bueno. O sea, la moralidad que nosotros como cristianos debemos de ejercitar es lo que nos va a llevar a diferenciar lo que está bien y lo que está mal delante de Dios. Son los principios, los valores que la palabra de Dios describe que debemos de vivir. Dice el comentarista que en esta parte del sermón que Jesús habla, en esta lección tocaremos temas como el tema de la ira, el perdón, el amar a los enemigos y la transformación interior. Dice, eso nos llevará a desafiarnos a seguirlo con integridad y con amor. Y Jesús nos enseña que la forma en que tratamos a los demás es importante para Dios. Dice también el comentarista que los proverbios existen en casi todas las culturas como una forma de preservar la sabiduría convencional y transmitirla a la siguiente generación. Pero a veces estos dichos sabios o proverbios no contienen toda la verdad. Como por ejemplo, nosotros estamos familiarizados con algunos dichos o proverbios que escuchamos desde que éramos niños y aún los seguimos oyendo. No todo lo que brilla es oro. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Al buen entendido, pocas palabras. De tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pintito. O sea, son proverbios y son dichos que nosotros hemos oído y a veces los utilizamos, que muchos de ellos están enfatizando una verdad con el simple hecho de hablarlos. Y vamos a ver en estos versículos del 21 al 48 lo que dice el Señor Jesucristo en estos versículos. Jesús utiliza un lenguaje reiterativo para cambiar el guión de los maestros religiosos judíos de la época en la cual Él aparece. Le llaman las 6 antítesis. Cada una de estas expresiones comienza con Jesús diciendo, ¿oísteis que fue dicho? Pero yo os digo. La palabra antítesis dentro de la literatura, dentro de la poesía, es un recurso literario que contrapone dos ideas o dos palabras, las contrapone y las analiza. En el tema de la ley, en el Antiguo Testamento, estaba escrito, como Jesús les dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, la palabra antítesis es un recurso literario que contrapone dos ideas, contrapone dos conceptos. Por ejemplo, la antítesis de la palabra paz es la guerra. La antítesis del amor es el odio. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, cómo Jesús contrapone lo que el Antiguo Testamento manejaba y lo que Él dice a partir de Él al comenzar su ministerio. Punto número 1, evite la ira y la lujuria. La ira es equivalente al asesinato. Mateo capítulo 5, verso 21 al 26. ¿Se recuerda lo que Jesús dijo en el verso 17 en adelante? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplirla. No he venido a soltarla. En el tema de la ley
Se recuerda que le he dicho que la ley abarcaba por lo menos 3 aspectos, la ley judía. ¿Se recuerda? Abarcaba el aspecto civil, la forma en la cual ellos se debían de gobernar, la forma en la cual ellos debían resolver sus problemas. Cuando alguno robare una oveja, una vaca, ¿cuál era la forma? Un buey, ¿cuál era la forma de resarcir el daño? Era la ley civil. Después vemos que ellos tenían un tabernáculo, un sacerdote, y llevaban animalitos para hacer expiación por los pecados de ellos, ¿se recuerda? Eso era la ley ceremonial. Pero los 10 mandamientos de la ley de Dios abarcan ¿cuál aspecto? El aspecto moral. Y muchos cristianos, no voy a generalizar, pero dicen el Antiguo Testamento y la ley del Antiguo Testamento a nosotros no nos aplica nada. Pero no han analizado lo que la palabra de Dios dice. Jesús va a hablar en esta mañana acerca no del tema civil ni acerca del tema ceremonial, acerca del tema moral. Y si en el Antiguo Testamento para llegar a ser culpable de juicio delante de Dios teníamos que llegar al acto o tenían que llegar al acto, ahora en el Nuevo Testamento ya no necesitamos llegar al acto. Estamos todavía en lo referente a la ley moral, que todavía nos aplica a nosotros. Mientras el cielo y la tierra existan, nos va a aplicar y nos seguirá aplicando. Verso 21 en adelante. Jesús habla de la ira y Jesús habla de la lujuria en el primer punto. Evite la ira y evite la lujuria, es el punto número 1. La ira equivale al asesinato y la lujuria equivale al adulterio. Verso 21 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo comienza esta sección del sermón recordando el mandamiento de Dios contra el asesinato. El 6º mandamiento: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Está enmarcado en los 10 mandamientos. No matarás es el 6º mandamiento, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice, verso siguiente, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. He oído decir que era más fácil llevar las cosas de Dios en el Antiguo Testamento, que era más fácil llevar las cosas de Dios ahora en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Pero a veces en realidad no analizamos lo que la verdad de la palabra de Dios dice. Porque si yo me enojo en contra de usted y ese enojo permanece en mí, Jesús dice que ese enojo ya me hace culpable delante de Dios de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Verso siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. O sea, la reconciliación es lo que Jesús está tratando de decir, que no persista ese enojo, que no persista un día, que no persistan 2 o más días. Que si estás dentro de la congregación y hay un problema que ha surgido entre 2 personas, se tiene que llevar al punto de buscar una solución, porque si no, hay algo delante de Dios que los hace culpables.
o que lo hace culpable. De modo que se debe de buscar la solución. Verso siguiente. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, dice. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Verso siguiente. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Los cristianos, dice el comentarista, debemos de priorizar el perdón y fomentar la paz, no solo por razones espirituales, sino también por razones literales. Dejarse llevar por batallas judiciales, contenciosas, distraería a los seguidores de Jesús de su objetivo principal de difundir el mensaje del Evangelio. Escuchar las advertencias de Jesús sobre los peligros de la ira no resuelta nos ayuda a desarrollar una empatía de comprensión y ser prudentes, recordando que, como dijo Pablo, de que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos un perdón, y ese perdón viene de parte de Dios. Y cuando nosotros dejamos de lado nuestra ira, nuestras situaciones que nos conllevan a estar mal delante de Dios, entonces nosotros debemos de examinar nuestra vida. De modo que debemos de evitar la ira, porque la ira equivale al asesinato. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? En el capítulo 4 de la carta a los Efesios, verso 26 en adelante, habla acerca del nuevo hombre, acerca de la nueva criatura que hay en nosotros. Efesios 4, 26, por favor, lo que el apóstol Pablo dice en lo referente a la vida del cristiano que ha nacido de nuevo, sea hombre o sea mujer. ¿Cuál es la forma de proceder? Jesús está diciendo que la ira no te controle, porque la ira equivale al asesinato delante de Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira, en el tema de la ira, es un sentimiento de indignación que causa enojo, causa cólera, causa rabia, que si no se controla se puede causar devastación. La ira es algo que nosotros traemos dentro de nosotros. Es algo que Dios nos dio, que traemos por naturaleza. Y la ira, en el tema de la ira, no se puede solucionar, no se puede aniquilar. Es algo que nosotros traemos, pero la Escritura dice que sí se puede controlar. Por eso Pablo dice: airaos, enójate, pero no procedas más allá, que el furor entre a tu vida, que el sentimiento de indignación venga a tu vida, pero no lo dejes correr más allá. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Busca la forma de solucionar la situación. No le des más largas, porque si le das más largas te vas a ver en más problemas. Verso siguiente. No le deis lugar al diablo. Yéndonos por el tema de la ira, por el tema del enojo, aparte de enojarnos, vamos a tener que descargar esa furia cuando no la controlamos. Por eso existen los asesinatos, por eso existen las situaciones en las cuales se llegan al asesinato. El verso siguiente: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y el verso siguiente: quítese de vosotros toda amargura, dice, enojo, ira, gritería
y maledicencia y toda malicia. Cuando somos cristianos, yo tengo problemas con mi ira, usted tiene problemas con su ira. Yo me enojo con mi esposa se enoja conmigo. Jesús está diciendo, si tú te paras en ese tema, vas a llegar a estar mal delante de Dios. Pablo está diciendo, mira, en el tema de la ira te puedes enojar porque eso es algo que tú traes dentro de ti, pero no le des largas a que aparte de enojarte te metas en otro problema que te va a llevar más allá. Porque si no te paras en el tema de analizar la ira tiene que buscar una salida. Entonces, tratemos de solucionar, dice Pablo, ahora que somos nuevas personas, no le demos lugar al diablo, hagamos lo que esté bien, seamos benignos unos con otros, seamos misericordiosos, perdonémonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. No es fácil, pero sí se puede, porque Dios nos dio de su Espíritu. Y ese Espíritu ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Cuando buscamos la reconciliación y el perdón, cuando surgen los conflictos, debemos de trabajar para resolver las diferencias y restaurar las relaciones entre nosotros, como nos enseñó Jesús. A lo largo de todo este sermón, debemos de examinar nuestras motivaciones y reflexionar sobre nuestras actitudes y eliminar la ira, dice, y el desprecio de nuestro corazón. Marcos capítulo 7, verso 20 y 21. ¿De dónde sale la guerra? ¿De dónde sale el pleito? ¿De dónde sale el odio? ¿De dónde sale el adulterio? ¿De dónde sale? Del corazón del ser humano. Jesús está hablando hacia el interior. Marcos 7:20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, no lo que entra, la comida que entra. Los fariseos le refutaban a Jesús y le decían, mira, Pedro, Juan, Santiago no se lavan las manos y agarran las espigas y se las llevan a la boca. Y Jesús les dice, ese no es el problema no es lo que el hombre come, el problema es lo que sale del hombre, del corazón del hombre. Verso siguiente. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. De ahí es de donde salen, del corazón. Verso 27 al verso 30. La lujuria equivale al adulterio. Ese es en el tema de la ira. Él está abordando el tema de, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo les digo, de aquí para adelante yo he venido a reforzar lo que el Antiguo Testamento decía. De aquí para adelante ya no necesitan llegar al acto, nada más con que lo piensen. Y si llegan al acto, pues también van a ser delante de Dios culpables de juicio. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, la palabra lujuria significa un deseo sexual intensamente desordenado e incontrolable. La lujuria equivale al adulterio. La palabra lujuria es el deseo sexual intenso, desordenado e incontrolable. Cuando una persona es lujuriosa, tiene un deseo desordenado e incontrolable. En el tema del hombre y de la mujer, es cuando el hombre tiene un deseo sexual en base a la persona que le gusta, que le atrae, que es desordenado y que es incontrolable. Lo hay en el tema de los hombres y también lo hay en el tema de las mujeres. Por eso Jesús dice,
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, no está diciendo Jesús que debemos de sacarnos literalmente el ojo, sino que está diciendo que pongamos atención, que por la vista es por donde entra a nosotros. Todo lo que nosotros vemos en el tema de la lujuria va a entrar por la vista, porque dicen que la vista es la puerta del alma. Y en el tema de lo que nosotros miramos, lo llevamos a la mente y de la mente va al corazón. Se recuerda en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 en adelante, que David, paseando por el terrado de su palacio en la tarde, después de haberse levantado, miró una mujer que se estaba bañando delante de él a cierta distancia. Él la mira, la lleva a la mente, la lleva al corazón y después sucede lo que la historia bíblica registra. Comienza por la vista. Por eso Jesús dice, en el tema de la lujuria es importante que pongamos atención. Podemos ver normalmente y admirar la naturaleza que Dios ha creado en una forma sana. Pero cuando va más allá y en el tema de la lujuria, ahí sí hay peligro. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Verso 30, verso 31, verso 30 hasta ahí. Llévame a Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice el comentarista que lo que Jesús está diciendo aquí, ¿qué debemos hacer con respecto a la lujuria? La clave es proteger nuestro corazón y nuestra mente de los pensamientos y deseos impuros que tan a menudo nacen de lo que vemos y lo que oímos. A hoy nosotros en día tenemos un dispositivo llamado teléfono. Y ese teléfono es una herramienta para bien, pero también puede ser una herramienta para mal. En ese teléfono habrá muchas cosas buenas que nos ayudarán a nuestra vida, pero también encontraremos cosas malas que nos llevarán al fracaso. Y hoy en día existe mucho el adulterio virtual dentro del cristianismo. Y el hecho de que Dios no se manifieste en estos días y traiga juicio y castigo sobre una persona no quiere decir que Dios está pasando por alto lo que está aconteciendo. Santiago explica cuál es la forma en la cual se comienza hasta llegar a cometer el pecado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. El verso siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Esa palabra es clave ahí en ese versículo. La palabra concupiscencia en el griego es la condición mía espiritual o carnal. Es la condición suya espiritual o carnal, donde los deseos carnales son más fuertes que los deseos espirituales. O sea, es la condición mía en el tema de lo carnal, donde los deseos carnales son más fuertes que los deseos míos espirituales, tanto en hombres como mujeres. Si el deseo de la mujer es que el hombre o el otro hombre y no lo satisface ningún hombre, ese deseo carnal es la condición de su alma en la que se encuentra. Si a mí me atrae lo carnal en el tema de la lujuria, en el tema del sexo, a mí no me lleva de una parte a otra y a otra. Esa es mi condición en la cual me encuentro. De modo
Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. El verso siguiente. Entonces, cuando eso sucede en mi vida, después de que el deseo está en mi mente y en mi corazón, yo voy a irme a cometer el pecado y no va a haber nada que me detenga. Después que la concupiscencia ha concebido en la vida de una persona, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. A lo mejor hay quien dice, bueno, a mí el estudio no me importa de la Biblia. Pero ¿cómo vive su vida delante de Dios? El hecho de que Dios no se manifieste como en el Antiguo Testamento no quiere decir que todo está bien delante de nosotros a veces. Porque para empezar, no hay conexión, no hay una relación con Dios. Vivimos nada más dentro de una religión, donde somos parte de tal congregación, pero los frutos que nosotros damos no concuerdan con lo que Dios dice que debe de ser a través de la vivencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. De modo que en el tema de la lujuria, eso es lo que marca. Y Jesús dice en estos versículos que debemos de evitarla. La concupiscencia es la condición en la cual nosotros vivimos, donde los deseos carnales son más fuertes que los deseos espirituales. Y para un cristiano que ha nacido de nuevo no debe de ser así. Los deseos espirituales deben de ser más fuertes. Para terminar, verso 31 y verso 32, la integridad en el matrimonio y en el habla. Abandono y adulterio, verso 31 y verso 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. La palabra repudiar significa rechazo, significa desaprobación, significa la no aceptación de algo o de alguien. Jesús está diciendo, se recuerdan que dice la Escritura, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, la única forma de rechazarla, la única forma de desaprobarla, la única forma de no aceptarla es por causa de adulterio, por causa de fornicación. La palabra fornicación ahí en el original griego es la palabra porneía. Y la palabra porneía significa relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Significa prostitución, significa depravación sexual. Lo que Jesús está diciendo ahí, la única forma que pueda darle carta de divorcio a su mujer es que ella se haya visto envuelta en el tema del adulterio, las relaciones ilícitas. Y cuando eso sucede, entonces se pueden separar. Pero mientras ustedes manejan el tema del repudio porque no les gustó la comida que le hizo, porque ya la vio cuando se casó con ella, estaba de una figura, ahora ya está de otra, porque cuando se casó con usted estaba con el pelo negro, ahora está con el pelo blanco, y ustedes usan esa arma para hacer ese litigio que están haciendo por cualquier causa. Pues de aquí para adelante no. De aquí para adelante la única causa es esa. Y me llevaría más tiempo para llevarlo a Deuteronomio 24, verso 1 en adelante, Deuteronomio 22, verso 13 en adelante, sobre lo que eran las leyes de la castidad, sobre lo que dice Jesús en Mateo 19 acerca del divorcio, por qué causa fue por la que Dios permitió eso. Pero el tiempo no me alcanza, hermana, el lugar es suyo, ya le robé unos minutos de su parte. Pero la importancia es, ¿qué nos aplica a nosotros hoy en el Nuevo Testamento? Y cómo debemos de conducirnos en base a la Escritura. Hermana,
el lugar es suyo. Dios les bendiga a todos. Está muy interesante. Si hubiéramos ido a consejería antes de casarnos, a lo mejor no hubiéramos casado, no hubiéramos escogido otra cosa. Pero bueno, seguimos aquí en la segunda parte de la parte número 2. Juramentos y votos. Vamos a Mateo 5:33 y 37. Y quería aquí en lo último que le tocaba al hermano Barrera, que la única razón por un divorcio es por la infidelidad. Pero hoy en día hay iglesias que le han agregado otras cosas, no en la Biblia, pero las iglesias, como el abuso físico, el abandono o el fraude. Esos no son bíblicos, esos son de las iglesias o los lugares donde le han agregado a la palabra de Dios. Pero vamos a juramento y votos. Y Jesús después comenzó a hablar de hacer juramentos. ¿Qué es un juramento, hermano? Hermano Carrión. Una promesa. Ok. Él habla de esto, ¿ok? La honestidad y la integridad son importantes para Dios. Y nosotros cristianos debemos ser confiables, debemos de tener palabras, debemos de estar cuidadosos cuando hacemos una promesa y cumplirla, hermano. Hay veces que queremos quedar bien y sí, ahí voy a estar. Nunca llegamos. Sí, hermana, yo voy a hacer esto. Nunca lo hace. Hay veces que hablamos antes de pensar y la palabra de Jesús nos dice, piénsalo antes de hablar, para que no te comprometas y después hablas echando mentira y usted sabe dónde van los mentirosos. Entonces, él comenzó aquí en el 33, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjuraráis, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero Jesús lleva esta idea más allá, que no debemos de hacer juramentos en absoluto. Por ejemplo, si yo quiero decir, sí, yo no fui esto, por amor a mí, hasta la mamá la sacan y comienza a decir, quieren garantizar que están diciendo la verdad. Jesús dijo, no necesitas decir juramento, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Sé hombre y mujer de palabra. Si tú dices algo, cúmplela. No digas una cosa y después no la cumplas. Entonces, hay veces que la gente dice, por el cielo que te estoy diciendo que te prometo. No tiene que jurar, nomás cumpla lo que dice. O no diga nada, hermano, mejor no se comprometa para que no mienta. Entonces es lo que estaba diciendo Jesús en lo que sigue ahora. Jesús enseñó que toda la creación que dicen, pues juro por Dios o juro por el cielo. Si juran por Dios o por el cielo lo mismo, porque la creación es mano de obra del Señor. Solo que no debemos de jurar ni por un momento ni por el otro. Debemos de cumplir lo que decimos. Y en los años para atrás, yo escucho de personas que su palabra es lo que valía. No tenían que tener abogados, no tenían que tener una estaca de Biblias para poner la mano sobre ellos, no tenían que tener testigos. El hombre y la mujer se valían por su palabra. Si ellos decían voy a hacer esto, la cumplían. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús aquí. ¿Qué dice el 34? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, el 35. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. El 36, ¿qué dice? Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Ahora sí podemos, ok, hacer blanco o negro el pelo. ¿Cómo que no? Ahora sí se puede. Aquí yo soy ejemplo. Ok, ¿y qué dice 37? Versículo 37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Eso es lo que quiere decir. Cuando digamos que vamos a hacer una cosa, cumplamos. Y si algo pasa al último minuto, vamos a hablar, no me fue posible por esta razón. Ahora no damos excusas, nomás decimos, pues no pude, es total. Y hay veces que por nuestras acciones nos comprometemos y luego no cumplimos. Y la palabra dice que los cristianos, que tú sí seas sí y que tú no sea no. Tengamos palabras. Es lo que dice la palabra de Dios. Ya sea de palabra de hecho, los cristianos debemos de ser honestos en todos nuestros tratos, ya sea comerciales, en nuestras relaciones personales y en nuestra interacción diarias. Debemos de ser personas dignas de palabra. Debemos de portarnos bien. Nuestra comunicación debe ser amable, pero transparente. ¿Okay? Debe ser amable.
Hay gente que es muy arrogante, como estudiamos la otra semana pasada o antepasada. Se creen superiores en su propia opinión, maltratan a los gente que ellos piensan que ellos son superiores, pero la palabra no nos enseña que los hijos de Dios hacemos eso. Si hacemos eso, somos hijos del otro. ¿Ok? Entonces aquí dice, debe ser amable pero transparente, expresando nuestros verdaderos pensamientos y sentimientos. Esto quiere decir que no debemos echar mentiras, hermanos, ni exagerar las cosas, ni engañar a la gente. Hay personas que se las inventan en el aire, viven con mentira en la boca. Ellos no le piensan para decir una mentira. Y al último minuto van a decirle, Señor, pero en tu nombre. Y sin saber que por las mentiras vamos a ir a dar al infierno. Eso es algo muy, muy feo, la gente que está impuesta a mentir, que no tiene conciencia de eso. Abusan de la bienestar de las otras personas con que platican. Solo que si usted yo personalmente, si yo sé que alguien echa mentira, mejor no quiero platicar con alguien así, porque sé que cada segunda palabra es una mentira, o no tiene que ser esa persona madura para no mentir. Solo que aquí es lo que nos está enseñando, que debemos de abstenernos de mentiras o exagerar las cosas. Y hubiera visto esto, me hizo esto y me hizo lo otro, ni siquiera le hizo nada, pero para que se vea la cosa más grande, dijo alguien por ahí, vamos a decirlo de otra manera, ¿ok? Entonces no debemos exagerar, no debemos engañar o causar decepción en nuestros hermanos de una manera u otra. Debemos cumplir nuestras promesas, debemos cumplir nuestros compromisos, incluidos nuestros votos matrimoniales, como debemos de portarnos con nuestro cónyuge, hermano. Lo que hicimos, quizás ahora le da la excusa que puedo decir, pero no tanto. Diles que el miércoles yo te cociné, ¿verdad? Te cociné. No les ha dicho, unas quesadillas, pero los hice y él abrió un bote de chili beans y ahí comimos también. Es todo lo que teníamos. Estaba lloviendo muy fuerte, hermano, no podíamos ni llegar a ningún restaurante porque estaba tan fuerte, pero yo le dije, estamos cocinando. A mí 3 quesadillas yo y 3 quesadillas él, pero yo cociné, hermano. Ok, entonces me sentí bien porque dije, bueno, pues hay necesidad. Hubiera preferido ahí el típico, una tostada de la Siberia o algo así, pero no se pudo por la lluvia. Pero debemos de hacer lo que podamos los dos juntos, porque ese amor que creamos hace 50 años que nos unió, ahora es el que nos sostiene. Solo que nomás quería decirles en caso que se le olvidara decirles, ¿ok? Entonces debemos nosotros de querer estar más bien con nuestro cónyuge, hermano. Debemos de admitir nuestros errores y procurando la reconciliación. Hay veces que es duro, y yo escuché que alguien estaba tras el púlpito hace unas semanas para atrás diciendo que era muy duro para un varón decir I'm sorry, pero si es cristiano no debe de ser duro. Todos cometemos errores, hermano. Todos cometemos errores y debemos de realizar que ofendemos, y hay veces que ofendemos a aquellos a que más nos ayuda. Que pregúnteme qué estaba haciendo ayer. Me preguntó un hermano en la mañana. Estaba planchando, hermana. Planché 3 camisas, hermana Flores. Yo también sé. ¿Por qué? Porque quiero que se mire bien. Es mi cónyuge. Okay, solo que yo le estoy compartiendo lo poquito que hice ayer. Entonces, esas son cosas que uno hace por amor. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Porque queremos que nuestro cónyuge se mire bien. Queremos cumplir lo más que podamos, y cuando están más jóvenes es más fácil cumplir, hermano. Ahora de más anciana pues se batalla más, y usted va a saber lo que yo estoy diciendo uno de estos días. Pero seguimos aquí, ¿ok? Debemos cumplir nuestras promesas y nuestros compromisos. Y si ese día no puede cocinar, pues los llevamos al Jack in the Box y les damos tacos, hermano, pero los dos comemos la misma cosa. Entonces en el amor todo se puede. El amor cubre multitud de todo. Lo digo porque lo he vivido. Así como Jesús le recordó a sus seguidores, nuestras palabras son poderosas, y tenemos que tener cuidado lo que hablamos también. ¿Qué dice Santiago 3, versos 5 y 6? Ponme Santiago 3, versos 5 y 6. Vamos a ver qué dice. Santiago 3, 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y el 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada. ¿Por qué? Por el infierno. Tenemos que tener cuidado, hermano. Hay veces que nos enojamos, nos alteramos y buscamos la excusa. Pues no me hubieras hecho enojado. Bueno, pero usted es mayor. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué cayó?
Entonces, hay diferentes modos de ver las cosas. Yo puedo defenderme con que tú eres el líder, entonces tú debes enseñarme cómo hacer las cosas. Y él puede decir, tú debes estar sujeta a mí. En cada uno tenemos nuestra respuesta bíblica y la encontramos. Pero realmente si somos hijos de Dios, sabemos hacer las cosas como la palabra manda. Como dice, tengamos cuidado de lo que hablamos, hermano. Tengamos cuidado de lo que decimos. Porque una vez que hablamos una palabra no la podemos retractar y pueden pasar años y esa palabra viene a la memoria en diferentes modos. O que tengamos cuidado, pensemos antes de hablar para no ofender. Es mejor no ofender y no andar pide perdón cada rato, si se puede así. Pero gracias a Dios por los que también son sinceros y pedimos perdón, aunque hay veces que no lo hacemos públicamente, pero lo hacemos allá al momento que decimos algo que ofendemos, ya sea al hermano o a la hermana, al quien sea. Tengamos mucho cuidado de esto. Cuando reconocemos el peso de nuestras palabras, es más probable que elijamos con cuidado y responsabilidad lo que decimos. Tengamos cuidado. Cuando maduramos más, cuando entendemos más las cosas y cuando nuestros hijos están en nuestra atmósfera, tengamos cuidado lo que hablamos, hermano, porque a ellos todo se les queda. Ellos aprenden. En la guardería hay veces que oímos palabras que en la guardería no se dicen. ¿Y dónde cree que las aprenden? En la casa. ¿De quién? De mamá y papá. Entonces nosotros sabemos qué es lo que hablan ahí. Tengamos cuidado de hablar palabras ofensivas o palabras violentas o palabras de ira alrededor de nuestros hijos, porque uno mismo les enseña a crear un ambiente con nuestra propia palabra. Entonces, ese es lo que habla de juramentos y votos. Debemos de ser honestos, debemos ser íntegros, porque esto es muy importante para Dios. Si somos cristianos, es la diferencia entre nosotros y el pecador. Y seguimos al tercer punto. Una pregunta. ¿Por qué cree que Jesús dedicó el tiempo en su sermón? Porque estaba en el sermón del monte. ¿Por qué dedicó Jesús el tiempo en su sermón? Para enfatizar la importancia de decir la verdad y cumplir las promesas. ¿Por qué cree, hermano Flores, que Jesús dio tiempo para enfatizar la importancia de hablar la verdad y cumplir las promesas? Que tú sí sea sí y que tú no sea no, es todo. ¿Okay? ¿Alguien más quería comentar algo? Vamos a la tercera parte. Ama a tus enemigos. Bondad en lugar de venganza. Mateo 5:38 al 42. Y luego Jesús le siguió explicando a sus seguidores cómo debíamos responder a conflictos y al maltrato. La naturaleza mía quiere decir, si me tratas mal, yo también me voy a vengar. Yo voy a regresarte lo que tú dijiste. Yo también sé. Qué feo, hermano, se oye cuando dos personas se ponen a averiguar, que una comienza y el otro no se caiga y se come. Eso no es una persona cristiana. Okay. Yo siempre recuerdo cuando Herodes le llevaron a Jesús ahí y le dijo que hiciera un milagro, que quería ver algo. No le dignó ni con una respuesta. Hay veces que si no contestamos, salemos adelante, hermano. Es mejor, hay gente que nomás está tratando de ver qué nos pueden hacer, para después también, también se enojó, la hice enojar o eso. Y no sabemos que hay gente que maquina, gente con mentes diabólicas que estén maquinando siempre, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer para hacer algo mal? ¿Usted no cree que hay gente? Sí, hay gente de eso, hermano, que busca maneras de cómo estar hiriendo, cómo estar haciendo que las personas caigan. Hay gente que dice, si le digo esto, hace esto. Sí. Nosotros no pensamos de esa manera, muchos de nosotros, pero sí hay gente de esa manera. Y seguimos aquí. Es lógico que nos queramos vengar cuando alguien nos lastima, pero Jesús dijo lo contrario. Dejar de lado nuestra necesidad de contraatacar algo es lo que muchos cristianos luchan hoy. Se quieren defender de todo. No es importante, hermano, quedar bien con la persona que es hija del diablo. Es importante quedar bien con el Señor.
Y hay veces que piensan que si no contestamos porque somos débiles. No, es porque somos cristianos. Y sabemos que hay personas que no se puede con ellos. Tenemos que rebajarnos al nivel de ellos para comentar. Y por eso yo les advierto en el nombre del Señor, cuando usted sabe que alguien está propenso a siempre estar averigüe, mejor no diga nada. Dígale, está bien, Dios te bendiga. No tengo que defenderme, que Dios sepa cómo está mi corazón, eso es lo importante. Que Dios sepa que yo estoy bien, es lo importante. Estar bien con Dios es lo importante. Lo digo porque lo he practicado. Entonces, ahí en el 5:38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Jesús estaba recordándole a los que estaban ahí escuchándolo el sistema legal del Antiguo Testamento que está en Éxodo, Levítico y Deuteronomios. La parte de la ley no era ser una fórmula para la venganza, sino un método para limitar la respuesta de una persona. Entonces las reglas de Dios prohíben las peleas y levantarse contra el gobierno. Las leyes de Dios no nos permiten hacer esto. Tenemos que estar sujetos. Al explicar el principio aquí en el 39, vamos a ver lo que dice el 39. Jesús dijo que sus discípulos no debían resistir a lo que es malo, dice 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Está difícil, hermano, eso. Y quizás sinceramente no estaba diciendo ponte para que te esté dando, sino estaba diciendo sabe cómo portarte. Ignóralo, no le des más razón. Si tú sabes que ya está violento, ¿por qué le comienzas a seguirla? Y es como unos cónyuges que hay veces que no se deja uno al otro y el que grita más y más fuerte, y los que están hiriéndose son los pobres criaturitas que están escuchando, están viendo que mamá y papá están peleando. Entonces para mí eso quiere decir nomás déjalo por la paz, porque nosotros nos vamos siendo hijos de Dios, nos vamos a rebajar a estar también averiguando de esa manera. Les estamos enseñando a nuestros hijos cómo es una vida pecaminosa, no una vida cristiana. Si hay veces que uno de los dos cónyuges no es tan espiritual como el otro, entonces los que somos espirituales tenemos que llevar la carga de mantener la paz en el hogar. Al fin de cuentas no es importante que uno esté bien con el cónyuge, uno tiene que estar bien con Dios. Si usted se mete eso en la mente, no habrá tantos averiguatas, porque hay personas que no son cristianas, se llaman cristianos, pero no viven la vida cristiana. Solo que ellos pueden hablar y ellas pueden hablar y decir y ofender y gritar y hasta maldecir. ¿Y quién es el que se mira mal? Yo que vengo a la iglesia, yo que soy la que trato de llevar la vida espiritual en la casa, yo que tengo mis hijos a mi cargo para enseñarles los casos de Dios. Es más importante, hermano, que nuestros hijos vean el ejemplo de nosotros, y lo digo porque son los que son afectados, son los que después no respetan ni a padre ni a madre, y ellos después comienzan a repetir la misma cosa en el mañana pasado que ellos se casen, comienzan a tratar lo mismo. ¿Por qué? Porque fue lo que vieron ellos. Que tenemos que tener mucho cuidado aquí, que antes de que alguien nos haga cometer algo mal, mejor refrenar la lengua, guarde la paz. No tenemos que estar bien después de cuenta. Decía papá un refrán, mejor que haya un loco y no haya dos, que era el refrán que a él le gustaba mucho. Dijo, mejor me callo, para que estoy yo averiguando también. Y es lo que Jesús les estaba diciendo. Las reglas de Dios requieren que nosotros nos portemos como hijos de Él, de resistir al mal. Cuando uno de los seguidores de Jesús es agredido, cuando nos hacen daño, hermano, cuando somos maltratados, dice aquí el comentarista, debemos responder con gracia y no con violencia. ¿Tú crees que me voy a dejar? No, hermana, si usted anda llena del chamuco, dijo la hermana Pérez, usted no se va a dejar, usted va a seguirle adelante, pero no se es hija de Dios, y lo que va a hacer es mirarse mal delante de Dios y luego venir a la casa de Dios, levantar las manos después de un pleito. Pues sinceramente el que está orando es el que conoce nuestra vida, y Él sabe si estamos haciendo las cosas sinceras o no sinceras. No debemos de tomar cosas, querer vengarnos de las personas siempre. Bueno, si dijo algo, lo guardo en mi corazón y mañana se lo echo para atrás. No, hermano, el corazón de nosotros debe reflejar el amor del Señor. Todo lo bueno, todo lo puro. ¿Qué fue el texto que puso ahí el hermano? Todo lo buen hombre en esto pensar.
Eso es lo que debemos ser. Entonces Jesús proporcionó ejemplos específicos, como leímos aquí, poner la otra mejilla, dar más que la ley. ¿Qué dice el 39? El 40 al 41 dice, y al que quiera ponerte a pleito, quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Sabe qué hace aquí? La túnica la traen abajo, la capa la traen arriba. Si lo hay las dos cosas, ¿por qué vas a pelear? Voy a cortarle el pleito, te voy a desarmar con darte las dos cosas. ¿Ahora qué? Es lo que le está diciendo. No des motivo, quítale el motivo para pelear. Ahí dice el 40, vamos a regresar al 40. Y el que quiera ponerte a pleito, ahí está. Ya saben cómo tocar nuestros botones, ¿verdad? Cómo ponchar nuestros botones que nos hacen. Ya saben qué palabras hay veces que nos hacen respingar, podemos decir una palabra callejera. Dice, el que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, desármalo. No lo dejes que te haga a ti enojar. Y es difícil porque se lleva sabiduría de parte de Dios, cómo desarmar al enemigo. Y el 41, ¿cómo dice? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con el 2. Está duro la ley de Cristo, hermano, está bien duro, porque dice, te pide una cosa y tú dale más de lo que te pide. Ese es el amor de Él. Por eso Él, estando en la cruz, pudo decir, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Porque Él sí tenía el amor en su corazón. Y es duro para nosotros, es un modo de estar cerca de Él, de leer su palabra, de orar, de mantenernos cerca de Él y querer estar siempre bien con Él para poder estar bien con el prójimo. Acuérdese que la cruz es estar bien con Dios para poder estar bien horizontalmente con el hombre, con nuestra familia, con nuestros cónyuges. Y yo no tengo casi familiares pecadores, pero me imagino que algunos de ustedes tienen luchas con los familiares que son pecadores, porque hay veces que agarran la ventaja y tratan de hacerlos sentir mal, pero a ellos son los que más necesitan al Señor, y peor si un día sirvió al Señor y volvió atrás. Pero seguimos aquí, que vamos en el 41. En lugar de procurar la venganza, debemos responder con actos de bondad y generosidad. ¿Qué dice el versículo 42? Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehusas. Yo tengo una filosofía de prestar, hermano. Okay, si sabemos que es alguien que siempre pide y nunca paga, yo le digo, mira, traigo $20. Si te ayudan, aquí están, porque no espero que me lo paguen y no me voy a sentir mal porque no me lo paguen. Okay. Si yo ya sé que es una persona que siempre está pide y nunca paga, y yo me voy a sentir mal, mejor regalárselo o decirle no tengo, si de veras no tenemos y hay veces que no tenemos. Entonces, para evitar el problema en el futuro, eso es lo que yo digo, si te ayuda esto, aquí te lo doy y no te apures, es para ti. Es lo que dice la palabra de Dios aquí. Jesús no estaba intentando establecer un nuevo sistema político que no incluyera castigos por quebrantar la ley, pero Él estaba llamando a sus seguidores a una justicia superior. Los discípulos de Jesús, igual en aquel tiempo, igual como nosotros ahora, tenemos la tarea de transmitir la gracia y el perdón que Dios nos ha dado a nosotros tan generosamente. Gracia es favor inmerecido. Tenemos que amar a nuestro cónyuge, hermano, a nuestro prójimo, a nuestra tía, a nuestro tío, a nuestra suegra, al suegro. A todos debemos de amarlos por igual. Y esa es la gracia o el favor inmerecido que recibimos de parte del Señor, que nosotros debemos de impartir también. ¿Se acuerda cuando fueron a arrestar a Jesús? Al intrépido Pedro, que fue, le hizo luego le cortó la oreja a aquel soldado. ¿Y qué hizo Jesús? Qué bueno que me defendites. Lo reprendió Jesús. ¿Y qué le dijo? Dijo, eso no está bien, no debes de estar haciendo. Él sanó la oreja del hombre y permitió que la multitud se lo llevara a él a ser juzgados. Entonces nosotros como discípulos debemos de seguir su ejemplo y tratar a las demás personas con respeto, independientemente de cómo nos traten a ellos. Y eso es duro, hermano, porque se siente uno mal cuando sabemos alguien no quiere tener comunión contigo, alguien no quiere estar donde tú estás, pero tenemos que amarlos. Jesús nos dio el ejemplo supremo. Él lo latigaron y lo crucificaron, y que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es difícil, pero sí se puede cuando estamos cerca del Señor. Como discípulos de Jesús debemos seguir su ejemplo y tratar a las demás personas con respeto. No le hace como nos traten a nosotros. Nuestra respuesta cristiana a la hostilidad
nos coloca como que somos pacificadores nosotros y da gloria al Padre. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que aumente nuestra capacidad para tener más bondad con el prójimo. Y la última parte, tengo 4 minutos, amar en vez de odiar. Veamos al versículo 43. Jesús después invitó a sus oyentes a imitar el amor perfecto de Dios, ¿ok? Entonces Jesús fue ampliando la naturaleza de lo que debe tener un seguidor de él. Jesús comenzó en el 43, vamos a ver lo que dice. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Quizás estaba pensando en los judíos que no querían a los samaritanos, no querían a los gentiles. Entonces él les dijo eso, pero el mandato de odiar al enemigo no se encuentra en el Antiguo Testamento. Era que, como hoy en día, hermano, hay ciertas personas que hay veces que no quieren. No queremos a los ancianos, hay veces no queremos a cierta gente de cierto color. Son prejuicios que tenemos. Y Jesús, eso fue lo que estaba hablando aquí. En lugar de explicar el principio detrás de la ley, Jesús simplemente estaba revocando la idea de odiar al enemigo. No debemos de tener enemigos. Debemos de amar a todos aquellos alrededor. Para la audiencia judía, los enemigos eran los samaritanos, eran los gentiles, así como los romanos. Pero él les dijo, Jesús introdujo una regla nueva. Sus discípulos no solo amarían a sus enemigos, miren lo que les dijo en el 44. ¿Qué más debemos hacer por los enemigos? Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os aman. Amar a vuestros enemigos, really? Love those that hate you. Love those that hate you. Dice, bendecir a los que os maldicen, really? Aquellos que me desean mal los voy a bendecir. Hacer bien a los que os aborrecen. ¿Cómo? Traerle algo a alguien que no me quiere. Y orar porque los ultrajan y os persiguen. Esa es la ley de Cristo y está difícil. Por eso hay muy pocos que son cristianos realmente, hermano, que pueden hacer esto. Porque el momento que viene algo, una palabra negativa, que impulsivamente hacemos, nos defendemos, argumentamos, averiguamos. Y eso es en contra de la enseñanza que Jesús está dando esta mañana. Y seguimos, orar por los que os ultrajan y los que os persiguen. Jesús estaba viendo las cosas. Él ilustró cómo el siguiente versículo que dice, el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Usted cree que Dios, poderoso, omnipresente, omnisciente y omnipotente, perfecto, va a dejar su sol solamente sobre los buenos? No. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Como la lluvia que estamos recibiendo, qué bonito con todos los zacates que ya estamos apenas en marzo, ya está el zacate verde, porque esa lluvia del cielo cae sobre las casas de pecadores y cristianos. Entonces, este cuidado providencial del Padre es para todas las criaturas, para todos nosotros, y se llama gracia como un favor inmerecido. No merecemos el favor de Dios, pero lo tenemos. Y el 46 que dice, 47 y 48. Porque si amáis a lo que os ama, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos publicanos? Andar nomás con los que nos quieren, los grupitos nomás que nos hablan. Eso es no bíblico. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y el 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro amor por los demás debe ser activo y debe ser caracterizado por la oración, el perdón y la buena voluntad. Entonces esta mañana la lección está difícil. Ojalá que la podamos practicar. Y un consejo, no se defienda, hermano. Quede mejor bien con el Señor que con el diablo. Puestos de pie, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo. Te doy la gloria y la honra por tu lección tan preciosa que nos demanda lo que tú esperas de nosotros.